no nací con discapacidad. Yo tuve un accidente en el año 92, una luxofractura cervical, viajando del Ecuador a Chile. Mi accidente fue en Chocope, cerca de Lima, en el Perú. Y eso me significó, por el tipo de lesión, porque fue al nivel del cuello, no poder mover ninguno de mis 4 miembros. Entonces estuve prácticamente casi entre 8 meses, 10 meses mirando el techo sin poder mover nada, con múltiples cirugías entre medio, y después una larga procesión en una silla de ruedas, siendo absolutamente dependiente de la silla de ruedas. Hoy día dependo poco de la silla de rueda, pero aún sigo dependiendo de esto. Entonces, esta mirada de la discapacidad y de haber tenido el accidente a los 16 años, yo tenía 16 años cuando fue el accidente, me permitió ver las dos realidades, ¿no? En el mundo cuando uno está sin ningún tipo de discapacidad y además cuando no conoces a alguien cercano con la discapacidad, porque esa es una mirada muy distinta a cuando tú ya tienes una discapacidad o conoces a alguien con discapacidad. Entonces, tener las dos visiones y además sufrir en carne propia una serie de situaciones desde que tuve el accidente hasta que pude, digamos, hasta que conseguí mis estudios, mi trabajo, es más, hasta el día de hoy, porque me gustaría decir que esto ya no pasa, pero todavía me pasa. Entonces, sufrir una serie de situaciones, entre eso la discriminación, la falta de oportunidades, lo que cuesta entrar a estudiar, lo que cuesta trabajar, lo que cuesta además que la gente que la contrata a uno entienda que uno, independiente de su discapacidad, tiene muchas capacidades y tiene muchas fortalezas y habilidades para desarrollar algo productivo, es lo que de una u otra manera hoy día me tiene en este desafío. Tal como tú comentaste, dentro de todas estas cosas que yo hago, ahí faltó mencionar también que trabajo también en la Fundación Impulso en proyectos de inclusión laboral. Es lo que me ha llevado justamente a una vida de trabajo de territorio, de terreno. Pasé por la Teletón, en la Teletón tuve la oportunidad de ahí conocer a quien fue mi esposo, él era mi kinesiólogo, como la historia, ¿no? Del médico que se enamora con el paciente, entonces fue una situación muy, muy parecida. Me enamoré del kinesiólogo, con quien formé mi familia, tengo un hijo precioso de 16 años, lamentablemente yo perdí a mi esposo hace 3 años, producto de un cáncer terminal, donde tuve que batallar casi 7 años y que tuvimos que batallar juntos. Entonces yo de ser una persona con discapacidad que dependía de él, pasé también a ser la cuidadora de él. Entonces, conozco todas las miradas y el trabajo de territorio con adultos mayores, con personas en situación de calle, que es en lo último que me estoy desempeñando estos 5 años, 4 o 5 años, me ha permitido, como te decía, ver la cantidad de injusticias que hay en nuestro país. La falta de oportunidades, la falta de acceso, el no tener ninguna garantía, el no tener reconocimiento de derecho. Entonces, todo eso me motivó al desafío que hoy día estoy llevando a cabo. La primera organización que me recibió una vez que fui profesional, cuando me gradué de trabajadora social, justamente fue ONG Maimuro. ONG Maimuro es una institución muy antigua acá en la ciudad de Arica, fue la primera que creó y que optó en conjunto con tanto pacientes como algunos servidores públicos y personas naturales en constituir un lugar donde se pudieran dializar las personas, porque acá en Arica no había ningún centro de diálisis. Estamos hablando del año 89, 90, cuando empezó estas intencionalidades de crear algún centro de hemodiálisis. Ya por ahí, por el año 90 sí, el año 94, 95, finalmente se constituyen formalmente como una ONG, Maimuro. Antes fueron una filial de ASODI. Y el foco principalmente estaba en atender justamente a pacientes con insuficiencia renal crónica terminal. Yo llegué ahí en el año 2006 a hacer mi última práctica de trabajadora social, y finalmente me quedé ahí. Me quedé trabajando, fui la primera trabajadora social en este hermoso centro, y con el pasar de los tiempos y de los años, después me integré a la directiva. Hoy día soy miembro del directorio de ONG Maimuro, ya 6 años que estoy en la directiva.
Y bueno, y ahí tú también tienes la otra visión, ¿no? Que es este tipo de usuarios que tenemos, los pacientes, el tema de la familia y el tema de cómo el sistema de salud tampoco los acoge como debería de acogerlos y un sinnúmero de cosas que tú vas viendo en el camino.